Llevo 12 años moviendo carga por todo el país. Mi tráiler es mi segunda casa, a veces hasta mi primera. Duermo en la cabina, como en fondas de carretera. Conozco cada tramo peligroso y cada curva traicionera, desde Sonora hasta Chiapas. Pensé que después de tantos años en la carretera, ya nada me iba a sorprender, pero esa noche en la autopista que cruza por Durango, algo pasó que me hizo replantear todo lo que creía saber sobre los caminos que recorro. Era febrero. Hacía un frío que calaba hasta los huesos. Salí de Torreón cerca de las 8 de la noche, con un cargamento de materiales de construcción rumbo a Mazatlán. La ruta es larga, unas 8 horas si no hay contratiempos. Cruzando la sierra. Conozco bien ese camino. Lo he hecho cientos de veces. Pero esa noche algo se sentía diferente desde que arranqué. Las primeras horas fueron normales. Música en la radio, termos de café, el ronroneo constante del motor. Pasé Durango capital sin problemas y empecé a subir hacia la sierra. Ahí es donde la carretera se pone seria. Curvas cerradas, neblina, acantilados a los lados. Hay que estar concentrado cada segundo. Eran como las 11:30 cuando lo vi por primera vez. Un tipo parado al lado de la carretera, haciendo señas para que me detuviera. Estaba en un tramo completamente solo, sin casas, sin nada alrededor, solo monte y oscuridad. Mi primera reacción fue seguir de largo. En este trabajo uno aprende a no detenerse por cualquier cosa, menos a esas horas y en esos lugares. Pero algo me hizo mirar por el espejo lateral. El tipo seguía ahí parado, pero ahora podía verlo mejor con las luces traseras. Vestía ropa de trabajo, como de mecánico o algo así, y tenía las 2 manos levantadas, no en señal de pedir aventón, sino como de súplica, como pidiendo ayuda de verdad. Algo en mi estómago me dijo que siguiera, que no me detuviera, pero mi conciencia pesó más. ¿Y si de verdad necesitaba ayuda? ¿Y si estaba herido o varado? Suspiré, reduje velocidad y me orillé como 100 metros adelante. Puse las intermitentes y esperé, mirando por el espejo. El tipo empezó a caminar hacia el tráiler. Caminaba normal, no cojeaba ni nada, así que al menos no estaba herido. Cuando se acercó más, bajé un poco la ventana. «¿Qué pasó, amigo?», le grité. Se acercó a la ventana. Tenía la cara sucia, como con grasa, y los ojos muy abiertos. Se veía cansado, desesperado. «Mi camioneta se descompuso allá atrás», dijo señalando hacia donde venía. «Llevo horas esperando que pase alguien. ¿Me puede acercar al siguiente pueblo? Solo necesito llegar a un teléfono». Lo pensé un segundo. El siguiente pueblo estaba como a 40 minutos. No era mucho desvío. «Súbase», le dije finalmente. «Pero solo hasta el pueblo, ahí lo bajo». Sí, muchas gracias». «En serio, se lo agradezco». Abrió la puerta del copiloto y subió. Traía un olor raro, como a humedad, a tierra mojada. Se acomodó en el asiento y cerró la puerta. Arranqué de nuevo, volviendo a la carretera. Durante los primeros minutos no habló. Yo tenía la radio prendida en volumen bajo, una estación de banda. Él miraba por la ventana, hacia la oscuridad del monte. «Hace mucho frío», dijo de repente. «Sí, en la sierra siempre hace frío de noche», le respondí. «¿De dónde viene?» «De Durango. Iba para Mazatlán, igual que usted». No le había dicho a dónde iba. Sentí un pequeño escalofrío, pero lo ignoré. Tal vez lo había mencionado y no me acordaba. «¿Y qué se le descompuso?», pregunté, tratando de hacer conversación. «El motor. Se apagó de repente y ya no arrancó. Quedé varado en medio de la nada», asentí. Seguí manejando, concentrado en la carretera. Las curvas se volvían más cerradas conforme subíamos. La neblina empezaba a aparecer en algunos tramos. «Bonito tráiler», dijo él. «¿Es suyo?» «Sí, lo estoy pagando todavía, pero es mío. Debe ser duro, andar solo en la carretera, tanto tiempo lejos de la familia». «Así es el trabajo», le dije. «Pero ya me acostumbré». «Yo también andaba en esto», dijo. «Hace tiempo, antes de que pasara». Su tono cambió. Sonaba más oscuro, más pesado. «¿Antes de que pasara qué?», pregunté, aunque algo me decía que no debía.
El accidente. Hace 3 años. En esta misma carretera, el aire en la cabina se sintió más denso. Miré de reojo al tipo. Seguía mirando por la ventana, pero su reflejo en el vidrio se veía extraño, borroso. ¿Qué tipo de accidente?, pregunté con la voz un poco temblorosa. Iba con carga completa, como usted. Era de noche, había neblina. Venía una curva cerrada y no la vi a tiempo. Me salí del camino. El tráiler cayó por el barranco. Quedó todo destruido. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Y usted cómo? No salí, dijo simplemente. Me quedé dentro. Tardaron 2 días en encontrar los restos del tráiler, y otros 3 en sacar mi cuerpo. Las manos me empezaron a temblar en el volante. No podía ser real lo que estaba escuchando. Miré de nuevo hacia él. Ahora podía verlo mejor con la luz del tablero. Su ropa estaba sucia, y su piel tenía un tono grisáceo, antinatural. ¿Qué está diciendo?, logré articular. Él finalmente volteó a verme. Sus ojos ya no se veían cansados. Se veían vacíos, como pozos sin fondo. Estoy diciendo que llevo 3 años tratando de terminar ese viaje. Cada noche vuelvo a este tramo, esperando que alguien me recoja. Necesito llegar a Mazatlán, necesito completar la entrega. Quise frenar, quise detenerme y bajarlo del tráiler, pero mis piernas no respondían. Era como si mi cuerpo supiera que frenar en ese momento, en ese lugar, sería peor. Mire, dijo señalando hacia adelante. Ahí es donde pasó. A unos 200 metros adelante, había una curva cerrada. Las marcas de derrape todavía eran visibles en el pavimento, incluso después de 3 años. Y en el lado derecho, el barandal estaba roto, con señales claras de que algo grande había atravesado. Iba demasiado rápido, continuó él. No había dormido bien, estaba cansado. Vi la curva tarde. Intenté frenar, pero el peso me jaló. Y entonces, la caída, segundos que parecieron eternos. El golpe, la oscuridad. Pasamos justo por ese punto. Yo estaba sudando frío a pesar de la temperatura. En ese momento me esperaba que pasara algo terrible, que el tráiler se saliera del camino, que reviviéramos su accidente, pero no pasó nada. Solo la carretera, la curva, y seguir adelante. ¿Sabe lo peor?, dijo él. No es la muerte, no es el dolor del impacto o el miedo de esos últimos segundos. Lo peor es quedar atrapado aquí, repitiendo lo mismo noche tras noche, ver pasar a otros traileros, sanos y salvos, mientras yo sigo buscando una forma de terminar lo que empecé. ¿Por qué me cuenta esto?, pregunté con voz quebrada. ¿Qué quiere de mí? Solo quiero que alguien sepa que sigo aquí, que no desaparecí completamente, que aunque mi cuerpo está en un cementerio en Durango, una parte de mí sigue en esta carretera, tratando de cumplir con mi trabajo. Miré al frente desesperado, buscando alguna señal de civilización. Necesitaba llegar al pueblo. Necesitaba que este viaje terminara. Ya casi llegamos, murmuré, más para mí mismo que para él. Sí, dijo él, ya casi. Los siguientes minutos fueron los más largos de mi vida. El tipo no volvió a hablar. Solo miraba por la ventana, como contemplando un paisaje que ya no era para él. Cuando finalmente vi las primeras luces del pueblo a lo lejos, sentí un alivio inmenso. Me orillé en la entrada del pueblo, frente a una gasolinera que estaba cerrada pero tenía luces encendidas. Aquí lo dejo, le dije sin mirarlo. Ahí hay un teléfono público. Gracias, dijo. De verdad, gracias por escuchar. Abrió la puerta y bajó. Escuché sus pies tocar el pavimento. La puerta se cerró. Esperé unos segundos antes de atreverme a mirar por el espejo lateral. No había nadie. La calle estaba completamente vacía. El tipo había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. Salí del tráiler con las piernas temblando. Revisé el asiento del copiloto. Estaba seco, limpio, sin señal de que alguien se hubiera sentado ahí. Pero el olor a tierra mojada y humedad todavía permanecía en el aire. Me quedé ahí parado 10 minutos, tratando de procesar lo que había pasado. Luego subí al tráiler y seguí mi camino. No podía quedarme en ese pueblo. Necesitaba seguir, poner distancia entre yo y ese tramo de carretera. Al día siguiente, cuando llegué a Mazatlán y descargué, busqué en internet sobre accidentes en esa zona. Encontré la nota. Hace 3 años,
Un trailero de Durango se salió del camino en la sierra. El tráiler cayó por un barranco y el conductor no sobrevivió en el impacto. Llevaba materiales de construcción rumbo a Mazatlán. La foto del artículo mostraba al hombre. Era él, el mismo que había subido a mi tráiler esa noche. Desde entonces, he pasado por esa carretera muchas veces más. Es inevitable, es parte de mi ruta. Pero ahora cuando llego a ese tramo, especialmente de noche, manejo con más cuidado. Ya no me detengo por nadie, sin importar cuánto pidan ayuda. Porque aprendí que en esas carreteras solitarias, los que piden aventón, no siempre son los vivos. Y cada vez que paso por esa curva donde él se accidentó, bajo la velocidad, y digo una oración rápida, no sé si ayuda, no sé si él todavía está ahí buscando a alguien que lo lleve, pero espero que algún día encuentre la paz que busca, que logre terminar ese viaje que quedó inconcluso, porque los traileros sabemos que la carretera es traicionera, y que a veces, los que se quedan en ella nunca logran irse del todo. Continuamos con la segunda historia. Soy Manuel, y llevo 18 años manejando tráiler por todo el país. Trabajo freelance. Acepto el trabajo que mejor pague. Hace 3 semanas, acepté un trabajo que pagaba el triple de lo normal, para transportar equipo médico de Nuevo Laredo a Oaxaca. La única condición era que no debía abrir el contenedor bajo ninguna circunstancia. Por ese dinero, acepté sin hacer muchas preguntas. Me citaron en un almacén en las afueras de Nuevo Laredo. Lugar grande, bardas altas, seguridad privada. Un hombre con traje me entregó la mitad del pago en efectivo y me llevó a un Freightliner blanco con el contenedor ya sellado. Me dio las instrucciones: llevar la carga a Oaxaca, no detenerme más que para diésel y comida, y nunca, bajo ninguna circunstancia, abrir el contenedor. Antes de irme me dijo algo que me puso nervioso. Si escuchas ruidos del contenedor, ignóralos. Es solo el equipo que se acomoda con el movimiento. ¿Qué tipo de equipo médico hace ruidos? Pero ya había aceptado el dinero. Salí de Nuevo Laredo como a las 11 de la mañana. Las primeras horas fueron normales. Paré a comer carne asada en un restaurante de carretera. Llamé a mi esposa. Todo tranquilo. Continué hasta que oscureció. Como a las 7 de la noche escuché el primer golpe. Venía del contenedor. Un golpe suave, como algo cayéndose. Recordé lo que me habían dicho. Era normal. Seguí manejando. 10 minutos después, otro golpe más fuerte. Luego otro. Y otro. Ya no sonaban como cosas cayéndose. Sonaba como si alguien estuviera golpeando desde adentro. Subí el volumen de mi música, pero los golpes se hicieron más fuertes, más insistentes. Pequeñas vibraciones llegaban hasta la cabina. Intenté calmarme. Tal vez era alguna máquina activada accidentalmente, pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Una voz amortiguada gritando desde el contenedor. «¡Ayuda! ¡Sáquenme!». Frené en seco. Esa no era una máquina. Había alguien vivo ahí. Llamé al número que me habían dado. Nadie contestó. Los gritos continuaban, más desesperados. «Por favor, hace mucho calor. No puedo respirar». Bajé y caminé hacia el contenedor. No era una sola voz, eran varias. Hombres, mujeres, niños, todos gritando, suplicando. Me quedé paralizado. Me habían metido en trata de personas. El sello estaba intacto. Si lo rompía no me pagarían. Pero ¿cómo podía dejar gente atrapada? Una voz de mujer lloraba. Mi bebé no respira». Eso me rompió. Busqué una herramienta y rompí el sello. Los gritos se intensificaron. Jalé las puertas con todas mis fuerzas. Se abrieron de golpe. El contenedor estaba completamente vacío. No había personas. No había equipo médico. Nada. Solo metal vacío. Pero los gritos continuaban, como si vinieran de las paredes mismas. Subí con mi linterna del celular. Revisé cada rincón. Absolutamente nada. Los gritos se desvanecieron poco a poco hasta que solo quedó un silencio pesado, antinatural. Bajé temblando. ¿Me lo había imaginado? Pero había escuchado esas voces tan claramente. Había sentido los golpes. Mi celular sonó. Era el contacto. ¿Abriste el contenedor? Su voz sonaba molesta. Le dije que sí, que había escuchado gente gritando. Él suspiró.
Te dijimos que no lo abrieras. Te advertimos que escucharías cosas. Ahora rompiste el sello. No hay pago. Le grité que había personas, niños, bebés. Él me interrumpió. No había nadie. Nunca hubo nadie. Era una prueba. Y la fallaste. Colgó. El número ya no existía. Marcaba como inexistente. Me quedé en medio de la carretera con el contenedor vacío abierto detrás de mí. El dinero que me habían dado seguía en mi bolsillo. Los billetes eran reales. Pero, ¿qué hacía ahora? Decidí regresar a Nuevo Laredo. Cuando llegué 2 días después, el almacén estaba completamente vacío. No había guardias. No había tráileres. Nada. Pregunté a la gente de los alrededores. Me dijeron que ese lugar llevaba años abandonado. Regresé a casa confundido. Le conté todo a mi esposa. Ella me dijo que dejara de aceptar trabajos raros. Pero lo que más me inquieta es esto. 3 semanas después, sigo escuchándolos. En las noches, cuando todo está en silencio, escucho esos gritos lejanos, las súplicas, el llanto del bebé, como si se hubieran quedado atrapados en mi cabeza. Ya no acepto trabajos que paguen demasiado bien sin explicación, porque aprendí que hay cargas que no son de este mundo, contenedores que transportan algo más que mercancía, y una vez que abres esa puerta, una vez que escuchas lo que hay del otro lado, esas voces nunca te abandonan, se quedan contigo para siempre, recordándote que hay cosas que es mejor dejar selladas, preguntas que es mejor no responder, y puertas que jamás debes abrir. Vamos con la tercera historia. Mi papá siempre me decía que en la carretera uno nunca está realmente solo. Yo pensaba que se refería a los otros choferes, a la gente que uno se encuentra en las paradas. Ahora sé que hablaba de otra cosa. Después de lo que viví en aquella ruta hacia Guadalajara, entiendo perfectamente lo que quiso decir todos esos años. En ese momento no imaginaba que una simple llamada de auxilio me iba a meter en algo que todavía me quita el sueño. Fue en octubre del año pasado. Me agarró la noche manejando por la carretera que cruza Guanajuato, esa zona donde hay pueblos pequeños cada tanto, pero entre ellos hay kilómetros de nada. Llevaba maquinaria agrícola, piezas grandes que hacían que el tráiler pesara bastante. Iba tranquilo, con mi música norteña, pensando en llegar a descansar. Como a eso de las 11, escuché por el radio CB una voz desesperada. Era otro trailero pidiendo ayuda. Decía que se había quedado sin diésel en medio de la carretera, que necesitaba que alguien se detuviera. Dio su ubicación. Estaba como 20 kilómetros adelante de donde yo iba. Normalmente no me meto en estos asuntos. Uno tiene sus tiempos de entrega, y además, nunca sabes con quién te vas a encontrar. Pero algo en su voz sonaba genuino, asustado. Me dio lástima dejarlo tirado ahí toda la noche. Voy para allá, compa, respondí por el radio. Llego en como media hora. Gracias, hermano. Muchas gracias. Voy a prender las intermitentes para que me veas. Seguí manejando. El camino estaba solo. Apenas pasaba algún auto cada tanto. La luna estaba casi llena, iluminando los campos a los lados. Todo se veía tranquilo, normal. Después de unos 20 minutos lo vi. Un tráiler orillado con las luces intermitentes prendidas, justo como había dicho. Me estacioné detrás y bajé con una linterna. Había un tipo parado junto a su unidad. Era un hombre mayor, como de 60 años, con overol y gorra. ¿Usted es el que llamó?, le pregunté acercándome. Sí. Gracias por parar. Ya llevaba horas aquí. Se me acabó el diésel y no me di cuenta hasta que se apagó. ¿No trae para llamar a su empresa? Mi celular se quedó sin batería. Y el del tráiler también. Todo se fue al mismo tiempo. Fue bien raro. Eso sí me pareció extraño. Que se acabara el diésel, bueno, pasa, pero que además se fueran las baterías de todo al mismo tiempo. Eso ya era mala suerte en serio. Bueno, yo no traigo diésel extra, le dije, pero lo puedo acercar al siguiente pueblo. Ahí hay una gasolinera. Puede conseguir combustible y regresar. El hombre se quedó callado un momento, mirando su tráiler con una expresión rara. No puedo dejar la unidad sola, dijo finalmente. Llevo una carga delicada. Si me voy y pasa algo, mi patrón me va a correr. Pues entonces, ¿qué hacemos?
Yo no puedo quedarme aquí toda la noche esperando. ¿Podría prestarme su celular? Solo para llamar a mi empresa. Que manden a alguien. Dudé un segundo. No me gusta prestar el celular. Pero el hombre se veía desesperado. Está bien. Pero rápido, por favor. Le pasé mi teléfono. Marcó un número y se alejó unos pasos para hablar. Yo me quedé ahí parado, alumbrando con la linterna alrededor. Algo no se sentía bien. El ambiente estaba demasiado quieto, demasiado silencioso. Ni grillos, ni viento, nada. El hombre regresó y me devolvió el celular. Ya vienen por mí. Me dijeron que en 1 hora llegan. Gracias por todo, hermano. De nada. ¿Seguro que va a estar bien aquí solo? Sí. Ya estoy acostumbrado. Algo en su respuesta me sonó extraño. Pero ya quería irme. Me despedí y caminé de regreso a mi tráiler. Subí a la cabina y revisé el celular. Quería ver cuánta batería me quedaba después de la llamada. La pantalla mostraba el registro. No había ninguna llamada reciente. La última llamada que aparecía era de horas antes, cuando hablé con mi esposa. El hombre no había marcado ningún número. Un escalofrío me recorrió la espalda. Bajé la ventana y miré hacia atrás. El hombre seguía ahí parado, junto a su tráiler, mirándome fijamente. Aunque estábamos a varios metros de distancia, podía sentir sus ojos clavados en mí. Arranqué rápido, tal vez demasiado rápido para el peso que llevaba. Necesitaba salir de ahí. Por el espejo retrovisor vi que el hombre no se movía, solo me observaba alejarme, y entonces noté algo que me heló completamente. Las intermitentes de su tráiler no estaban prendidas. De hecho, ninguna luz de su unidad estaba encendida. Todo estaba apagado, a oscuras, pero yo las había visto claramente cuando llegué. Parpadeando en la distancia, aceleré más, el corazón golpeándome en el pecho. Traté de calmarme, de encontrar una explicación lógica. Tal vez se acabó la batería mientras hablaba con él, tal vez las apagó, tal vez el radio se chasqueó, y escuché su voz de nuevo. No debiste parar. Casi pierdo el control del volante. Tomé el radio con mano temblorosa. ¿Qué? ¿Quién habla? Te dije que no debiste parar. Ahora ya te vio. Ya sabe quién eres. ¿De qué está hablando? Silencio. Solo estática. Cambié de canal. Nada. Apagué el radio completamente y lo dejé así. Manejé sin parar durante 1 hora, hasta que llegué a un pueblo grande con gasolinera. Me estacioné bajo las luces brillantes, rodeado de otros vehículos, gente normal, empleados de la gasolinera, vida cotidiana. Me sentí un poco más seguro. Bajé a cargar gasolina y a comprar café. Necesitaba calmarme, pensar con claridad. Mientras el despachador llenaba el tanque, entré a la tienda. El encargado era un señor amable que me preguntó si todo estaba bien porque me veía pálido. ¿Conoce esta zona?, le pregunté. La carretera de donde vengo. Claro, toda mi vida he vivido aquí. ¿Ha escuchado de traileros varados por ahí? ¿Gente que pide ayuda en el radio? El hombre me miró con una expresión seria. Hay historias. Algunos choferes dicen que por las noches escuchan llamadas de auxilio en el CB, que ven unidades orilladas que necesitan ayuda. Pero cuando se detienen, las cosas se ponen raras. ¿Qué tipo de cosas? Depende. Algunos dicen que la persona que pide ayuda desaparece, otros que les pasan cosas malas después. Hay un chofer del pueblo, don Memo, que paró para ayudar hace como 5 años. Desde entonces dice que algo lo sigue, que en las noches ve un tráiler en su espejo que no debería estar ahí. El estómago se me revolvió. ¿Y qué hace? Ya no maneja de noche, ya no sale de viajes largos. Se quedó haciendo entregas locales nada más. Dice que es lo único que lo mantiene a salvo. Pagué mi café y salí corriendo a mi tráiler. Subí y cerré las puertas con seguro. Revisé todos los espejos, adelante, atrás, a los lados. Todo se veía normal, solo otros vehículos, gente normal. La gasolinera iluminada. Decidí quedarme ahí el resto de la noche. Recliné el asiento y traté de dormir un poco, aunque cada ruido me despertaba. Cada que un vehículo pasaba cerca me incorporaba para revisar que no fuera ese tráiler. Al amanecer, me sentí mejor. La luz del sol tiene esa forma de hacer que todo parezca menos aterrador. Arranqué y seguí mi camino a Guadalajara. Hice la entrega sin problemas,
y regresé a casa por una ruta diferente, más larga pero más transitada. Durante las siguientes semanas, todo estuvo normal. Empecé a pensar que tal vez había exagerado, que mi imaginación me jugó una mala pasada, hasta que una noche, manejando de regreso de otro viaje, lo vi. En mi espejo retrovisor apareció un tráiler. Venía detrás de mí, a la misma velocidad, manteniendo siempre la misma distancia. No se acercaba, pero tampoco se alejaba. No podía ver bien los detalles en la oscuridad, pero algo en su forma me resultaba familiar. Aceleré. El tráiler aceleró también. Reduje velocidad. Él hizo lo mismo. Cambié de carril. Él cambió también. Durante 40 kilómetros, ese tráiler me siguió exactamente, como una sombra. Cuando llegué a una zona poblada con mucha iluminación, miré de nuevo el espejo. Ya no estaba. Había desaparecido sin más. No había salida por donde se hubiera ido. No había desviación. Simplemente, ya no estaba. Desde ese día lo veo seguido. No siempre, pero cuando manejo de noche por carreteras solitarias, eventualmente aparece en mi espejo. Ese tráiler fantasma que me sigue a distancia. Nunca se acerca lo suficiente para verlo bien, pero sé que es el mismo. El del hombre que pedía ayuda. Ya no paro cuando escucho llamadas de auxilio en el radio por las noches. Ya no ayudo a traileros varados en zonas solitarias. Sé que suena egoísta. Sé que tal vez alguien de verdad necesite ayuda. Pero no puedo arriesgarme de nuevo, porque ahora entiendo lo que mi papá quiso decir. En la carretera nunca estás solo. Hay cosas que viajan con nosotros, que nos siguen, que esperan en la oscuridad, y una vez que las ves, una vez que interactúas con ellas, ya no te dejan ir completamente. Ese tráiler sigue ahí afuera, en algún lugar, y sé que algún día va a pedirme algo más que usar mi celular, algo que no voy a poder negarle. Por ahora solo puedo seguir manejando, mirando el espejo, esperando que esa noche no llegue pronto. Historia 4. Nadie me preguntó si quería ser trailero, simplemente pasó. Mi tío tenía una empresa pequeña de transportes, y cuando cumplí los 25 me ofreció aprender el oficio. Dije que sí, sin pensarlo mucho. Necesitaba el trabajo. Con el tiempo le agarré el gusto. Me gustaba la libertad de la carretera, conocer lugares, ser mi propio jefe dentro de la cabina. Lo que nunca me imaginé es que un día subiría a alguien que conocería cosas de mi vida que ni siquiera mis hermanos saben. Y créanme, después de esa noche, ya nada fue igual. Era mediados de noviembre, una noche fría de esas que te calan hasta los huesos. Venía de Aguascalientes hacia Zacatecas con piezas de maquinaria industrial. La carretera estaba solitaria, como suele estar a esas horas entre semana. Eran casi las 10 de la noche, cuando vi a una mujer parada bajo un puente peatonal, junto a una pequeña mochila. No hacía señas ni nada, solo estaba ahí parada, observando los vehículos pasar. Normalmente no me detengo, pero algo en su postura me dio curiosidad. Se veía perdida, como si no supiera bien qué hacer. Reduje la velocidad, y cuando pasé junto a ella, nuestras miradas se cruzaron. Fue extraño, como si me hubiera reconocido. Frené y me orillé. Bajé la ventana y ella se acercó caminando despacio. Tendría unos 50 años, tal vez un poco más. Ropa sencilla, un suéter tejido y pantalones oscuros. Su cara era amable, maternal. ¿Necesita que la lleve a algún lado?, le pregunté. Sí, por favor. Voy hacia Zacatecas. Justo para allá voy. Suba. Ella sonrió y rodeó el tráiler para subir del lado del copiloto. Se acomodó en el asiento con su mochila en el regazo y yo arranqué de nuevo. Durante los primeros kilómetros no hablamos mucho. Yo puse música en volumen bajo y ella miraba por la ventana. Hace frío esta noche, dije para romper el silencio. Sí, pero uno se acostumbra, respondió. Usted debe saber, con tantos años manejando en las noches. Bueno, sí, aunque no son tantos años tampoco. 12 años, dijo ella con naturalidad. Empezó cuando tenía 25. Me quedé helado. No le había dicho nada sobre mí. ¿Cómo sabe eso? Ella me miró con esa misma sonrisa amable. Se nota. Uno aprende a leer a las personas. Traté de convencerme de que había sido una buena adivinanza, nada más.
Seguí manejando, pero ahora estaba más alerta, más incómodo. Su tío fue quien le enseñó el oficio, ¿verdad?, dijo después de unos minutos. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Fue bueno con usted? Le tuvo paciencia cuando estaba aprendiendo, cuando chocó aquella camioneta en su segunda semana. Nadie sabía de ese accidente. Bueno, mi tío sí. Y yo. Ni siquiera mi familia lo supo porque mi tío lo arregló directamente con el dueño de la otra camioneta. Fue un golpe menor en un estacionamiento, pero me marcó porque pensé que me iba a correr. Oiga, ¿quién es usted?, pregunté. La voz me temblaba un poco. ¿Nos conocemos de algo? No nos habíamos visto antes, respondió con calma. Pero sé cosas. Sé que extraña mucho a su papá, que murió hace 4 años, y usted no pudo despedirse porque estaba en un viaje cuando pasó. Sentí que me faltaba el aire. Eso era verdad. Mi papá falleció de un infarto súbito mientras yo estaba en carretera, del otro lado del país. Cuando me avisaron ya era demasiado tarde para regresar a tiempo. Es algo que me come por dentro todavía, que me hace sentir culpable cada vez que lo pienso. ¿Cómo sabe eso?, casi grité. ¿Quién le contó? Nadie me contó nada. Solo sé, como sé que lleva su foto en la cartera, una foto vieja donde él está en un asado familiar, sonriendo. La mira cada tanto cuando se siente solo en la carretera. Las lágrimas me empezaron a picar en los ojos. Esa foto la cargo siempre, es cierto, pero nunca se la he mostrado a nadie. Es algo privado, mío. Por favor, dígame qué está pasando, rogué. ¿Es algún tipo de broma? ¿Alguien le pagó para asustarme? No es una broma, dijo con voz suave. Y nadie me envió. Yo solo. Aparezco cuando alguien necesita escuchar ciertas cosas. ¿Qué cosas? No entiendo nada. Ella respiró hondo antes de hablar. Su papá quiere que sepa que está orgulloso de usted, que no se culpe por no haber estado ahí ese día. Él entendió siempre que su trabajo lo llevaba lejos, y está en paz. No pude más. Las lágrimas empezaron a caer. Tuve que orillarte porque no podía ver bien el camino. Estacioné en el acotamiento, temblando, llorando como no había llorado desde el funeral. La mujer puso su mano en mi hombro. Estaba tibia, reconfortante. También sé que tiene miedo, continuó. Miedo de terminar solo como su papá. Por eso no se ha casado. Por eso terminó con Claudia hace 2 años aunque la quería. Porque pensó que este trabajo no es compatible con tener familia. Claudia. No había mencionado su nombre en voz alta en meses. Ella fue mi última relación seria. La dejé ir porque sentía que no era justo pedirle que esperara mientras yo andaba de viaje semanas enteras. Pensé que era lo correcto, pero me destrozó hacerlo. Su papá dice que eso es tontería, dijo la mujer. Que la vida es para vivirla con alguien. Que encuentre a alguien que entienda su trabajo, pero que no se cierre a la posibilidad de ser feliz. ¿Cómo puede estar diciéndome esto?, pregunté entre sollozos. ¿Cómo puede saber todo esto? Porque hay cosas que cruzan barreras que no entendemos, mensajes que necesitan ser entregados. Yo solo soy. Digamos que soy una mensajera. Aparezco cuando alguien necesita escuchar algo importante. Me sequé las lágrimas con la manga. Miré hacia ella y por primera vez noté que había algo diferente en su presencia. Una luminosidad tenue alrededor de su silueta que no venía de ninguna fuente de luz externa. ¿Usted está viva? Sí y no. Estoy en un lugar intermedio. Ayudo cuando puedo. Entrego mensajes. Consuelo. Luego sigo mi camino. ¿Y por qué yo? ¿Por qué me eligió a mí? No lo elegí. Usted me vio porque necesitaba verme, porque llevaba años cargando ese dolor sin soltarlo. Su papá ha estado tratando de llegar a usted de muchas formas, pero usted no escuchaba. Esta noche, finalmente, pudo. Nos quedamos en silencio unos minutos. Yo tratando de procesar todo, ella esperando pacientemente. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté, finalmente. Sí, que el próximo mes va a conocer a alguien, en una fonda de carretera cerca de Salamanca. Una mujer que va a entender su vida, que va a querer acompañarlo en este camino. No la deje ir por miedo. Su papá dice que ella es la indicada. ¿Cómo voy a reconocerla? Lo sabrá.
Ella va a preguntar por recomendaciones de rutas. Es nueva en esto de manejar largas distancias. Va a tener un mapa extendido sobre la mesa. Y cuando se acerque a ayudarla, va a sentir algo que no ha sentido desde Claudia. Me limpié la cara de nuevo. Una mezcla extraña de tristeza y esperanza me llenaba el pecho. Gracias. Fue todo lo que pude decir. No sé si entiendo todo esto, pero gracias. No tiene que entender. Solo tiene que aceptar y seguir adelante. Su papá lo cuida desde donde está, y quiere que sea feliz, que viva plenamente. Arranqué de nuevo. El resto del camino a Zacatecas pasó en una especie de trance. Ella me habló de cosas más ligeras, de la carretera, del clima, como si fuera una conversación normal, pero yo seguía procesando todo lo que me había dicho. Cuando llegamos a la entrada de Zacatecas, ella me pidió que la dejara ahí. ¿Segura? ¿Puedo acercarla a donde necesite? No, aquí está bien. Este es mi destino por ahora. Bajó del tráiler con su mochila. Antes de cerrar la puerta, me miró una última vez. Cuídese. Y recuerde, Salamanca. Próximo mes. Una fonda. No tenga miedo. Espere, le dije. ¿Cómo se llama? Sonrió. Los nombres no importan mucho en mi situación, pero puede llamarme Elena si le hace sentir mejor. Cerró la puerta y se alejó caminando. La vi irse por el espejo lateral. Caminó como 20 metros, y entonces, simplemente, ya no estaba. Desapareció entre un paso y otro, como si nunca hubiera existido. Pasó un mes exacto. Yo había casi olvidado, convenciéndome de que todo había sido producto del cansancio o alguna alucinación, pero un día, haciendo una ruta hacia Irapuato, paré en una fonda cerca de Salamanca a almorzar, y ahí estaba, una mujer de mi edad, sentada sola en una mesa, con un mapa de carreteras extendido frente a ella. Se veía frustrada, tratando de trazar una ruta con el dedo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me acerqué casi sin pensar. ¿Necesita ayuda?, pregunté. Ella levantó la vista y sonrió. En ese momento lo sentí, exactamente como Elena había dicho, algo que no sentía desde hacía años. Sí, por favor. Soy nueva en esto de los viajes largos, y estos mapas me confunden. Me senté frente a ella. Empezamos a hablar de rutas, de carreteras, de los mejores lugares para detenerse. La conversación fluyó natural, fácil. Resultó que acababa de conseguir un trabajo que requería viajar por el país. Estaba nerviosa, pero emocionada. Hablamos durante 1 hora, luego 2. Intercambiamos números. Quedamos en ayudarnos mutuamente con consejos de carretera, y con el tiempo, esas conversaciones se volvieron algo más. Ahora, 2 años después, ella viaja conmigo cuando puede. Entiende mi trabajo porque hace algo similar. No tengo miedo de estar solo porque encontré a alguien que camina a mi lado en este estilo de vida, y cada tanto, cuando manejo de noche por carreteras solitarias, pienso en Elena, en esa mujer misteriosa que sabía cosas imposibles, en el mensaje que me entregó de parte de mi papá, y le agradezco en silencio por haberme ayudado a soltar el pasado y abrir el futuro. Nunca la volví a ver, pero sé que está ahí afuera, subiendo a otros vehículos, entregando otros mensajes a personas que los necesitan, y espero que algún día, alguien más se detenga bajo ese puente, y le dé el aventón que necesita para seguir haciendo su trabajo, porque hay cosas en este mundo que no tienen explicación lógica, pero eso no las hace menos reales. Y a veces, cuando más lo necesitamos, alguien aparece para recordarnos que no estamos solos, ni en la carretera, ni en la vida. Historia 5. Soy Tomás, camionero desde hace más de 20 años. He cruzado medio país al volante de un tráiler viejo pero fiel, un Kenworth que aguanta más que yo. He pasado noches sin dormir, rutas llenas de curvas, tormentas, calor infernal, pero nada me había dejado tan confundido como lo que viví en la Ruta 5 del Norte, esa que cruza el desierto y se pierde entre cerros pelados. Esa semana tenía un encargo largo: llevar repuestos industriales desde Guadalajara hasta Tijuana. Salí un lunes por la mañana, bien descansado, con mi termo de café y una lista de canciones para el camino. Los primeros días fueron tranquilos, pero cuando llegué al tramo del desierto, el calor era insoportable.
Ni el aire acondicionado aguantaba. Todo el paisaje era amarillo, seco, sin sombra ni señales. Era viernes, ya casi terminaba la ruta, y decidí manejar un poco más antes de dormir. Eran como las 8 de la noche cuando, a lo lejos, vi luces. Pensé que eran faros de otros camiones, pero cuando me acerqué noté que no se movían. Eran faroles, de esos viejos, alumbrando una calle polvorienta. Me sorprendió, porque ese tramo, según el GPS, estaba completamente vacío. El pueblo parecía salido de otra época. Casas bajas, letreros metálicos medio oxidados, una gasolinera vieja con el letrero apagado. Bajé la velocidad y me metí al centro, buscando algún lugar donde comer algo caliente. En la esquina había un pequeño restaurante, con un cartel que decía, El Buen Camino. Me estacioné frente al local. Dentro había unas 5 mesas, una jukebox sin funcionar, y una mujer mayor sirviendo café. El ambiente era tranquilo, demasiado tranquilo. Me saludó con una sonrisa, y me preguntó si quería la especial del día. Dije que sí sin pensarlo. Me sirvió carne guisada con arroz y tortillas recién hechas. Tenía hambre y comí rápido. Mientras tanto, entraron 2 tipos. Parecían locales. Uno me preguntó si venía del sur. Le respondí que sí. Me dijeron que no era buena idea manejar de noche por ahí, que había cosas raras en la carretera. Me reí, pensando que se referían a bandidos o animales, pero el tono con que lo dijeron me dejó incómodo. Uno de ellos, un hombre flaco con sombrero, me dijo que la carretera cambiaba de forma a veces, que había curvas que llevaban a ningún lado. El otro solo asintió, sin mirarme. Yo me limité a sonreír y seguir comiendo, intentando no darle importancia. Cuando terminé, la mujer me cobró 150 pesos exactos y me deseó buen viaje. Puede dormir en el estacionamiento si quiere, me dijo. Por aquí nadie pasa de noche. Lo pensé un momento. Ya estaba cansado y el estómago lleno, así que moví el tráiler un poco más adelante, junto a un poste, y apagué el motor. El silencio del desierto es algo que no se olvida. Solo se escuchaba el viento y el crujido del metal al enfriarse. Me quedé mirando las luces del pueblo hasta que el sueño me venció. Cuando abrí los ojos, el sol me daba de lleno en la cara. Tardé unos segundos en ubicarme. Me bajé del tráiler para estirar las piernas, y ahí fue cuando noté algo que me heló la sangre. Frente a mí no había ningún restaurante, ni gasolinera, ni casas. Solo arena. Arena y piedras hasta donde alcanzaba la vista. Di la vuelta varias veces, buscando algún rastro, pero no había nada. Ni huellas de llantas, ni postes, ni caminos secundarios. Solo el desierto, completamente vacío. Caminé hasta donde recordaba que estaba el restaurante, y lo único que encontré fue una lata vieja enterrada a medio camino. Volví al tráiler y revisé el GPS. Marcaba el mismo punto, pero no mostraba ningún pueblo cerca. Revisé el ticket de la comida, y era una hoja en blanco, sin tinta. Lo miré por minutos, intentando entenderlo, pero la mente me daba vueltas. Pensé que estaba soñando, o que el calor me había jugado una mala pasada. Aún así, encendí el motor y seguí avanzando, decidido a salir de ese tramo cuanto antes, pero apenas unos kilómetros después, algo más me descolocó. El tacógrafo marcaba un salto de tiempo, casi 4 horas desaparecidas de mi registro. No había forma de explicarlo. Seguí conduciendo en silencio, con las manos sudadas en el volante, mirando por los espejos, como si esperara ver ese pueblo otra vez. No sé cuánto tiempo pasé manejando, pero el sol ya estaba alto, cuando decidí parar en una estación de servicio. El encargado, un hombre con gorra y bigote, me vio llegar y me ofreció un café. Le conté lo que había pasado, medio en broma, medio buscando una explicación. Cuando mencioné el nombre del restaurante, su expresión cambió. Dijo, ¿El Buen Camino?, me preguntó, dejando la taza en el mostrador. Asentí. No vuelva a entrar ahí, dijo. Serio. No todos salen. Pensé que me estaba siguiendo el juego, pero lo decía en serio. Me contó que varios traileros habían mencionado ese nombre, que, según decían, aparecía en distintos puntos del desierto, siempre cuando alguien iba solo, y de noche. Algunos aseguraban haber comido ahí,
otros solo haber visto las luces a lo lejos, pero nadie logra encontrarlo 2 veces, agregó, bajando la voz. Esa frase me quedó dando vueltas. Pagué el café, le di las gracias y seguí mi camino, aunque algo dentro de mí ya no estaba tranquilo. No quería mirar por los espejos, pero lo hacía igual. Cada tanto me parecía ver un destello, como si una lámpara vieja parpadeara en medio del vacío. Al caer la tarde, la temperatura bajó. Decidí detenerme antes de que oscureciera. Encontré un área de descanso con otros 2 camiones estacionados. Bajé, saludé a uno de los choferes y me puse a revisar el tráiler, más por costumbre que por necesidad. Entonces vi algo que me hizo temblar. Pegado al guardafangos había un recibo, sostenido por la humedad. Lo saqué. Era el mismo ticket del restaurante. Esta vez sí tenía letras. Decía, gracias por su visita. Vuelva pronto. Y al final, la firma. El buen camino. No quise creerlo. Lo arrugué y lo tiré. Pero el corazón ya me latía como loco. Esa noche casi no dormí. Cuando cerraba los ojos, escuchaba el tintineo de cubiertos, el zumbido de una lámpara, y el murmullo de aquella mujer diciéndome, por aquí nadie pasa de noche. Al día siguiente, muy temprano, retomé la carretera. La mente me repetía que debía concentrarme, que todo tenía una explicación. Pero a medida que avanzaba, el paisaje empezó a repetirse. Las mismas formaciones de roca, el mismo tramo curvado, los mismos cerros. Revisé el GPS. No se movía. Parecía congelado en el mismo punto. Frené, bajé del camión, y el aire era distinto, más denso, más frío. Miré alrededor, y ahí estaban otra vez, las luces. A lo lejos, el brillo cálido de faroles estáticos en medio del desierto. Me quedé quieto. Podía jurar que escuchaba una radio vieja sonando, como si el pueblo entero estuviera esperándome. Pensé en volver a subir y alejarme, pero sentí un impulso extraño. Parte de mí necesitaba comprobar si estaba perdiendo la cabeza. Avancé despacio, solo unos metros, y el letrero apareció entre la bruma. Bienvenidos a El Buen Camino. Esta vez no entré. Frené el tráiler a distancia y apagué el motor. Me quedé mirando el lugar sin moverme. Con la respiración contenida, pude distinguir la gasolinera, el restaurante, las mismas luces que la noche anterior. Todo igual. Y entonces lo vi. Una figura en la puerta del restaurante, inmóvil, con el mismo delantal blanco. La mujer. Ella levantó la mano lentamente, como si me saludara. No había duda. Era la misma sonrisa, el mismo gesto, pero lo que me heló fue lo que había detrás de ella. Mi propio tráiler, estacionado frente al local. Di marcha atrás tan rápido que las ruedas patinaron en la grava. Me alejé sin mirar atrás, con el corazón golpeándome el pecho. Cuando revisé por última vez los espejos, las luces del pueblo se habían apagado, una por una, hasta desaparecer. No supe cómo, pero esa noche logré llegar a Ensenada. Me quedé en un hotel barato, sin hablar con nadie. Al día siguiente revisé de nuevo el GPS. El registro del día anterior aparecía incompleto. Otra vez faltaban horas. Han pasado 3 meses desde entonces. Sigo trabajando, pero evito las rutas del norte. No porque tenga miedo al desierto, sino a lo que hay en él. Algunos traileros dicen que el buen camino aparece cuando alguien está demasiado cansado, cuando la carretera empieza a mezclarse con los recuerdos. Dicen que si te detienes ahí, el tiempo se detiene contigo. A veces pienso que tal vez no salí, que tal vez sigo en ese tramo, manejando sin avanzar, atrapado entre espejismos. Pero luego el teléfono suena, un nuevo encargo llega, y el motor ruge otra vez. Y cuando la noche cae, y miro por el espejo, me parece ver, a lo lejos, una hilera de luces estáticas, esperándome en el horizonte. Continuamos. Me llamo Armando, pero todos me dicen, el gordo, no porque esté tan gordo, sino porque cuando empecé a manejar tráiler hace 20 años, sí estaba bien pasado de peso. Ahora ya bajé bastante. La diabetes me obligó a cuidarme, pero el apodo se quedó. Tengo 52 años, y este trabajo es lo único que he hecho en mi vida adulta. Me gusta.
Aunque mi esposa siempre se queja de que paso más tiempo en la carretera que en casa, vivo en Guadalajara con ella y nuestros 3 hijos. Bueno, ya solo 2 porque el mayor se casó el año pasado y se fue a vivir a Querétaro. Trabajo para una empresa de logística. Transporto principalmente electrodomésticos y muebles. Hago rutas largas, a veces hasta la frontera, a veces al sureste. Me pagan por viaje, así que entre más lejos voy, mejor me va. Tengo mi rutina antes de cada viaje. Paso por la casa de mi mamá a despedirme. Le dejo dinero para lo que necesite. Luego voy al Oxxo de la esquina por mi provisión. 2 tortas de jamón, una bolsa de chicharrones, 3 Coca-Colas grandes, dulces para el camino. También me compro un rosario nuevo cada 3 meses. Los cuelgo del espejo retrovisor. No soy muy religioso, pero en la carretera, uno necesita toda la ayuda posible. Lo que me pasó hace un mes fue durante un viaje de Guadalajara a Veracruz. Había cargado muebles para una tienda departamental. Salí un lunes como a las 4 de la tarde. El plan era manejar toda la noche, hacer una parada técnica para dormir unas horas, y llegar el martes por la tarde. Un viaje normal que he hecho como 50 veces. Las primeras horas fueron tranquilas. Iba escuchando música grupera, comiendo mis chicharrones, viendo el atardecer. Como a las 8 de la noche, me detuve en una gasolinera grande, de esas que tienen restaurante y baños limpios. Cargué diésel, me compré un café bien cargado y unos tacos. Me los comí en una mesa afuera viendo otros tráileres llegar y salir. Había un trailero mayor, como de 60 años, sentado en la mesa de al lado. Estaba solo tomando un refresco. Me saludó con la cabeza, y yo le respondí igual. Después de un rato me preguntó hacia dónde iba. Le dije que a Veracruz. Él me dijo que igual, que iba para el puerto. Me preguntó si quería hacer ruta juntos, que así era más seguro y menos aburrido. La verdad es que normalmente prefiero ir solo. Me gusta mi espacio, mi música, pero algo en el señor me cayó bien. Se veía como buena persona, con esa cara honesta que tienen algunos rancheros viejos. Le dije que sí, que nos seguíamos. Él se presentó como refugio, pero me dijo que le dijera a Cuco. Su tráiler era más viejo que el mío, un Kenworth azul ya bastante maltratado. Salimos de la gasolinera uno detrás del otro. Yo iba adelante, él me seguía. Nos comunicábamos por radio CB, esas radios que usamos los traileros para avisarnos de retenes, accidentes, o simplemente para platicar y matar el tiempo. Cuco resultó ser bien platicador. Me contó que llevaba 30 años manejando tráiler, que tenía 6 hijos regados por todo México, que nunca se había casado pero que había querido mucho a varias mujeres. Yo también le conté de mi vida, de mi esposa, de mis hijos, de cómo extrañaba estar en casa pero necesitaba el dinero. Él se reía y me decía que yo todavía era joven, que ya quisiera tener 52 otra vez. La conversación hacía que el tiempo pasara más rápido. Así estuvimos como 3 horas, platicando de todo, riéndonos, compartiendo historias de la carretera. Como a las 11 de la noche, Cuco me dijo por la radio que necesitaba parar a orinar. Yo también tenía ganas, así que le dije que nos detuviéramos en el siguiente lugar seguro. Encontramos un área de descanso pequeña. Nos estacionamos y nos bajamos. Había otros 2 tráileres ahí estacionados, pero no se veía a los choferes. Probablemente dormían en sus cabinas. Nos fuimos caminando hacia los baños que estaban en un pequeño edificio. Mientras caminábamos, Cuco me preguntó si tenía familia en Veracruz. Le dije que no, que solo iba a entregar la carga. Él me contó que su hijo menor vivía en el puerto, que aprovecharía para visitarlo aunque fuera un rato. Entramos al baño, hicimos lo nuestro y salimos. Cuando regresábamos hacia nuestros tráileres, uno de los otros choferes estaba afuera fumando. Era un tipo joven, como de 30 años. Nos miró raro cuando pasamos junto a él. Le di las buenas noches pero no respondió, solo nos siguió viendo. Cuco y yo subimos cada quien a su tráiler y continuamos el viaje. Como a la media hora, pasamos por un retén de policía federal. Era rutina. Nos detuvieron a los 2, revisaron documentos, abrieron los contenedores para verificar la carga. Todo normal. Mientras esperábamos, le comenté a Cuco por la radio que el retén estaba tardado. Él me contestó que así era siempre, que tuviéramos paciencia. Finalmente nos dejaron pasar.
Seguimos nuestro camino. Cuco me contó una historia de una vez que lo asaltaron en Tamaulipas, que le quitaron toda la carga pero que al menos no le hicieron nada a él. Yo le conté de la vez que se me ponchó una llanta en medio de una tormenta y tuve que cambiarla bajo la lluvia. Así nos fuimos entreteniendo hasta como las 2 de la mañana. En ese punto yo ya estaba cansado. Le dije a Cuco que necesitaba parar a dormir un rato. Él me dijo que él aguantaba un poco más, que me alcanzaba después. Encontré un parador de tráileres. Me estacioné, apagué el motor y me acomodé en la cabina a dormir. Puse mi alarma para las 5 de la mañana. Dormí profundo esas 3 horas. Cuando sonó la alarma, me desperté atontado. Me eché agua en la cara de una botella que traía. Me comí una de mis tortas y arranqué. Ya no vi el tráiler de Cuco en el parador. Probablemente ya se había ido. Le hablé por la radio. Cuco, ¿dónde andas, compa? No hubo respuesta. Intenté varias veces más, pero nada. Tal vez su radio se había quedado sin batería. Continué solo hacia Veracruz. Como a las 8 de la mañana paré en otra gasolinera para desayunar algo caliente. Pedí unos huevos rancheros y más café. Mientras comía le marqué a mi esposa para decirle que todo iba bien. Ella me preguntó que si no iba muy cansado, que tuviera cuidado. Le dije que había dormido y que ya casi llegaba. Llegué a Veracruz como a las 2 de la tarde. Fui directo al almacén de la tienda departamental donde tenía que descargar. Los trabajadores empezaron a bajar los muebles. Mientras supervisaba, le pregunté al encargado si ya había llegado otro tráiler de Guadalajara, un Kenworth azul. Él revisó su lista y me dijo que no, que yo era el primero del día. Me pareció raro. Cuco me había dicho que iba al puerto. Tal vez tenía otra entrega primero. Después de que terminaron de descargar y me dieron los papeles firmados, decidí buscar un lugar para comer antes de emprender el viaje de regreso. Encontré una fonda cerca del puerto. Me pedí un pescado frito con arroz. Mientras comía, decidí buscar si había alguna forma de contactar a Cuco. Me había caído bien. Quería despedirme como se debe, pero me di cuenta de que no tenía su teléfono. No sabía su apellido completo. No tenía ninguna forma real de ubicarlo más que su nombre, y que manejaba un Kenworth azul viejo. Cuando terminé de comer y fui a pagar, el dueño de la fonda me preguntó que cómo me había ido en el viaje. Le conté que bien, que había venido acompañado de otro trailero, pero que lo había perdido de vista. Le describí a Cuco, su tráiler, todo. El señor se quedó pensando y me preguntó, ¿no será Refugio Salazar? ¿Le decían Cuco? Le dije que sí, que exactamente así se llamaba. El señor se quedó callado un momento, y luego me dijo, joven, Cuco murió hace como 5 años. Se durmió manejando en la autopista y su tráiler se volcó. Fue cerca de aquí, por eso me acuerdo bien del caso. Era cliente frecuente de mi fonda. Sentí que todo me daba vueltas. Le dije que eso era imposible, que yo acababa de pasar toda la noche platicando con él por la radio. El señor me miró con lástima. No es la primera vez que un trailero me cuenta algo así. Dicen que Cuco sigue haciendo su ruta, acompañando a otros choferes en el camino, como si no quisiera hacer el viaje solo. Salí de la fonda mareado. Me subí a mi tráiler y revisé mi radio CB. Estaba funcionando normal. Revisé el historial si había alguna forma de ver las conversaciones, pero esas radios no graban nada. Emprendí mi viaje de regreso a Guadalajara en completo silencio, sin música, sin radio, solo pensando en todas las conversaciones que había tenido con Cuco. Cuando llegué a casa 2 días después, le conté todo a mi esposa. Ella me abrazó y me dijo que tal vez Cuco me había estado cuidando, que había sido mi ángel guardián en ese viaje. Tal vez tiene razón. Desde entonces, he hecho esa ruta como 10 veces más. Siempre escucho atento en la radio CB, esperando oír su voz de nuevo. Hasta ahora, no ha pasado, pero sé que algún día, en alguna carretera oscura, volveré a escuchar. Oye, compa, ¿hacia dónde vas? ¿Quieres hacer ruta juntos? Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.